¿Qué tal, hermanos, hermanas? Buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendice. Este viernes de Semana Santa es un viernes que tiene mucho significado para nosotros como comunidad, y justamente quisiera compartir con ustedes algunas cosas que me parece interesante o necesarias que podamos pensar. Durante mucho tiempo, la celebración o conmemoración de este día se vio marcada por un sesgo un poco macabro a veces, ¿no? En muchas tradiciones. Incluso en nuestra tradición, los cultos que yo recuerdo generalmente eran demasiado solemnes y dejaban siempre un sabor amargo. Quizá hoy no vaya a ser la excepción en ese sabor amargo, pero de un modo diferente. Yo recuerdo muchas veces que el énfasis de estos días, en estas predicaciones del viernes, era justamente la imagen de un Jesús azotado, desfigurado, desangrándose. Una sobreexplotación de esa imagen constantemente nos hacía pensar o nos hacía sentir un poco de culpa, ¿verdad? Porque veíamos a ese Jesús en su pasión, en su camino, con muchas dificultades, con muchas iniquidades también, pero se nos decía que ese era el lugar que nosotros tendríamos que estar ocupando y que el Señor Jesús lo ocupa en lugar de nosotros. Pero se hacía mucho énfasis en esa imagen de un hombre pues lastimado, quebrantado, torturado, incluso las películas digamos más famosas sobre la pasión de Jesús tienen como centralidad ese sufrimiento. Y no quiero decir que no haya sido así, pero por ejemplo en nuestros tiempos, ese sufrimiento que podríamos ver en Jesús, que en algún otro momento podría conmovernos, ahora en nuestros días es un sufrimiento común, natural. Hoy miramos las noticias o las redes o cualquier medio y podemos mirar cómo hombres y sobre todo mujeres, niños, pasan por una circunstancia muy semejante. Son lastimados, son violentados, son asesinados y de formas que son terribles siquiera de pensar. Entonces hemos hecho de esa violencia que mirábamos en las películas sobre Jesús, se ha vuelto una violencia real, se ha vuelto una violencia natural, que puede ser que el mirar en una imagen al Jesús desangrado ya no nos conmueva como anteriormente. Sin embargo, tenemos que rescatar esa conmoción, pero de una manera distinta, ya no a través de la violencia, sino a través de la identificación, de la empatía, del amor. El día de ayer decíamos que el acto de compartir la mesa es un acto de amor. El acto de la cruz es exactamente el mismo acto de la mesa, pero por decirlo en términos comprensibles, de manera universal. Jesús es el pan y el vino que es partido y cuya sangre es derramada para que todos y todas podamos comer. Se comparte. Es cierto, hay un montón de matices en esas reflexiones, sin embargo, es importante pensarlo así porque Jesús identifica lo que sucede en la mesa el día anterior. Este pan y este vino que ustedes beben, que ustedes comen, es por ustedes. Con lo que sucederá en la cruz, es también por ustedes. Es un alimento que yo les doy, es algo que yo comparto. No hay ninguna recriminación de parte del Señor Jesús. No está diciendo jamás, esta es culpa suya, sino es por ustedes, por amor a ustedes, porque es mi manera de compartirme al mundo. Tendríamos que cambiar la visión de la violencia que se ejerció, eso es innegable, por la visión de la mesa que se comparte y que se multiplica. Estamos, creo, ya en un momento en donde ese tipo de violencia no deberíamos de pensar más. Estamos necesitados de alternativas ante esas visiones. Y Jesús en la cruz también es una alternativa, porque si lo pensamos
un poco mejor, el sacrificio de Cristo es para que nadie más tenga que sacrificarse. Si pensáramos que nosotros somos quienes tendríamos que estar pasando por ese camino de pasión, tendría que ser que Jesús tomó ese camino para que nadie más tuviera que tomarlo. Hay una canción que yo recuerdo en mi adolescencia que debatía un poco con Jesús y le decía: tu sacrificio no ha servido, ha sido realmente en vano, porque tus hijos se matan con su propia mano. Y hasta cierto punto es cierto. Aquellos que nos llamamos creyentes no hemos evitado el acto de violencia, sino a veces lo hemos multiplicado. Pero el ejemplo de Jesús en la cruz es una oportunidad para ponerle fin al ejercicio de esa violencia. Yo derramo mi sangre, dice Jesús, para que ustedes no tengan que derramar una sola gota más. Mi cuerpo es partido para que su cuerpo no tenga que ser partido. En nuestros días nuestro cuerpo es molido, ¿verdad? Había una frase en Facebook que podríamos rescatar: aquel que ha amasado una fortuna tiene que pensar o tiene que saber a quién hizo harina, a quién hizo polvo para poder amasar esa fortuna. Muchas veces nuestros cuerpos siguen pasando por la misma circunstancia, por el constante partimiento, pero no para la libertad, sino para la opresión. Y justamente la crucifixión es un acto de libertad, no un acto de derrota. Es un acto de libertad plena, es un acto de dación plena, de donación total. Quienes nos identificamos con el Cristo crucificado, tendríamos que estar regresando a ese principio de la cruz. Ahí en la cruz hubo un hombre de inocencia que no tendría que haber pasado por ese camino y sin embargo pasó para que ninguno otro pasara por ahí. Para que ninguna otra, y eso es importante en nuestros tiempos, pasara por ahí. Tendremos que recuperar a ese Jesús en la cruz para poder seguir clamando por justicia y haciendo la justicia real. Ahora quisiera compartir con ustedes un pequeño fragmento del texto bíblico y por hoy lo vamos a dejar en ese fragmento porque es muy conmovedor. Pero conmovedor no en el sentido de la lástima, sino en el sentido de que se remueven las entrañas, y creo que es algo que necesitamos en nuestro tiempo, porque dice de esta manera en Marcos 15:33: al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras terribles de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es un grito, es un clamor que hoy se sigue escuchando. No solo por las situaciones que vivimos ahora, sino por lo que hemos ido arrastrando a lo largo de la historia, de violencia, de injusticia, de pecado. Es que ese grito sigue resumbando, porque muchas veces nos identificamos con ese Jesús que grita, que sufre y pregunta: ¿por qué me has abandonado? Imagínense ustedes el corazón de Jesús pronunciando esas palabras. ¿Qué tendría que haber pasado por su mente, por su cuerpo, por su corazón? Pero imagínense ustedes a los discípulos, a aquellos que estaban alrededor, escondidos, viendo de lejitos para no ser identificados, escuchar a aquel que fue su maestro, en el que pusieron sus esperanzas, gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense a esas mujeres violentadas en nuestros días, a esos niños abusados, a esas niñas también violentadas, que gritan: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A esos hombres que tienen que dejar
muchas cosas atrás para poder conseguir algo de comer y que en el camino, en el trayecto, sufren infinidad de injusticias, preguntándose, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La imagen del Jesús crucificado, lamentándose, gritándole a su Señor, ¿por qué me has abandonado? Es sin duda una imagen fuerte que tiene que llegar al corazón. Y quisiera que nos quedáramos, al menos hoy, solamente hoy, con esa imagen. Con ese Jesús que no sabe qué está pasando. Con esos discípulos que miran a su maestro gritar a su Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se sentirían sus discípulos? Imagínense que ustedes, hermanos y hermanas, son discípulos y discípulas de ese Señor que ha abandonado aparentemente a su pueblo. ¿Cómo nos sentimos hoy? A veces así, ¿no? Dice la palabra entonces que después de que Jesús dijo esas palabras, soltó un gran grito y murió. Murió. Esa imagen es terrible. Y por eso yo decía al principio que quizá nos vamos a quedar hoy, al menos y solo hoy, el domingo quizá pueda ser diferente. Quisiera que se quedaran con esa imagen en su corazón. A un mundo desesperanzado, a un mundo cansado, a un mundo que está fatigado de tanta violencia, que se identifica plenamente con ese Cristo en la cruz diciendo, al Señor, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta que resuena constantemente. Es una pregunta que incluso yo o ustedes seguramente en algún momento se han hecho. ¿Por qué nos has abandonado? Para mí esa imagen es terrible y hermosa al mismo tiempo, porque no puedo olvidarme de que ese Jesús en la cruz sigue siendo una expresión de amor. Pero ahora, con ese último grito desgarrador y después su muerte, yo podría quedarme en confusión. Y por hoy, quisiera que meditaran sobre eso. Sobre ese grito, sobre ese supuesto abandono de parte del Señor. Piénsenlo así. Identifíquense con ese Jesús gritando, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Qué habría en su corazón, en el de ustedes, no en el de Jesús, en el de ustedes? ¿Por qué uno podría expresar esas palabras? ¿Acaso es que ahí se ha terminado nuestra esperanza? ¿Acaso es que en la cruz nos ha robado la fe? ¿Nos ha robado justamente la libertad, la esperanza? Quisiera que se hicieran esas preguntas y que por hoy dejáramos ahí la reflexión. Pero la retomaremos el domingo. Y el día domingo veremos si algo es distinto. Por hoy quisiera que se quedaran pensando en ello. Muchas gracias. Espero que este viernes también el Señor les esté bendiciendo y que en sus casas y familias puedan compartir esta reflexión y decir y comentar entre ustedes qué les ha parecido. Cualquier cosa, saben, están los medios que ya tenemos para comunicarnos y bueno, el Señor les bendice.